Bienvenidos y bienvenidas a Del electrón al fármaco, el podcast donde la química cobra vida. Soy Amy y junto a mis compañeros de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UNT vamos a explorar hoy uno de los temas más fascinantes y con mayor impacto clínico de nuestras carreras, la electroquímica y las celdas galvánicas. Antes de comenzar, déjenme hacerles una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado cómo un glucómetro sabe exactamente cuánta glucosa hay en una gota de sangre? ¿O cómo el pH de una solución inyectable se mide con tanta precisión antes de administrarse a un paciente? Pues esa respuesta está en la electroquímica. Y eso es exactamente lo que vamos a desgranar el día de hoy. Vamos a explicar esto. Estamos presentando lo que viene a ser un diagrama animado de cómo es que funciona un biosensor de glucosa. Encontramos primero la muestra de sangre, cómo es que va a interaccionar la gota de sangre con la tira reactiva y el glucómetro. La reacción química en enzimas, glucosa, glucosa oxidasa. Esto vamos a explicar más adelante. El 3 que vendría a ser la generación de la señal a través de la corriente eléctrica de los electrones. Y también contamos con con el análisis del dispositivo y con el resultado digital. Continuamos con la siguiente diapositiva. Muy bien, Amy. Para entender todo lo que viene, vamos a necesitar partir de la base. La electroquímica es la rama de la química que estudia sus reacciones que ocurren en la interfaz, en la interfaz entre un material conductor y el electrodo. Un electrolito y un electrolito. Su esencia es el movimiento de electrones que genera corriente eléctrica. El corazón de la electroquímica son las reacciones redox y viene de reducción y oxidación y siempre ocurre en pareja. La oxidación implica pérdida de electrones. La especie que lo cede se llama agente reductor. La reducción, que implica ganancia de electrones. La especie que los capta es el agente oxidante. Como dice nuestro material del curso, sin movimiento de electrones no hay corriente eléctrica. Acá en este gráfico, como podemos ver, se está dando una interacción, ¿no? Un ejemplo clásico que vemos en clase es la celda de zinc plata, es la de acá, el que estaba mostrando. El zinc se oxida en el ánodo y los iones plata se reducen en el cátodo. Estos electrones viajan por el circuito externo y eso son, en esencia, lo que nos da, eso es lo que nos da la corriente eléctrica, simplemente elegante y poderoso. Excelente explicación, Claudia. Ahora, ¿cómo convertimos esa transferencia de electrones en algo útil con una celda galvánica, también llamada pila electroquímica? Una celda galvánica convierte energía química en energía eléctrica de manera espontánea, porque su variación de energía libre de Gibbs es negativa, delta G menor que cero. Estructuralmente tiene 5 componentes, claves según nuestro material: la semicelda de oxidación, el ánodo, el polo negativo, la semicelda de reducción, el cátodo, el polo positivo, las soluciones electrolíticas y los electrodos y el puente salino. Este último es fundamental porque permite el flujo de iones que equilibra la carga entre los compartimentos sin mezclar las soluciones. Además, la fuerza electromotriz o Fe, representada como E, es la diferencia de potencial entre los electrodos y se calcula como E de la pila igual a E del cátodo menos E del ánodo. Si el potencial es positivo, la reacción es espontánea. Además, está relacionada con la energía libre mediante la ecuación delta G es igual a menos NFE, donde N es el número de electrones transferidos y F es la constante de Faraday, 96.000
485 coulombs por mol. Como podemos observar, la celda de Daniel con zinc y cobre tiene un potencial estándar de 1.10 voltios y es el ejemplo más enseñado en el mundo porque ilustra todos estos principios de forma perfecta. Muy bien, Valeria. Ahora vamos con el corazón matemático de la electroquímica, la ecuación de Nernst. ¿Por qué la necesitamos? Porque las celdas galvánicas rara vez operan en condiciones estándar, es decir, con concentración 1 molar, compresión 1 atmósfera y temperatura de 25 grados Celsius. En la vida real y en el cuerpo humano, las concentraciones cambian constantemente. Walter Nernst, un químico y físico alemán, formuló en 1889 la ecuación que lleva su nombre, en la cual E es igual a E sub 0 menos T por N por F. Esto se va a multiplicar por el logaritmo natural de Q. Además que a 25 grados Celsius, esta fórmula se simplifica de una forma mucho más práctica, donde E es igual a sub 0 menos 0,0592 entre N multiplicado por el logaritmo de Q, donde E sub 0 es el potencial estándar y el número N es el número de electrones intercambiados y Q es el cociente de reacción. Ahora, para poder entender mejor, ¿no?, lo que es el cociente de reacción y el potencial eléctrico, tenemos esta tabla donde la idea clave sería que el potencial de una celda depende de las concentraciones de las especies. Es decir, cuando Q es mayor que 1, el sistema va hacia el equilibrio y el potencial cae. Cuando Q es menor que 1, el potencial sube y en equilibrio, cuando Q es igual a la constante de equilibrio, el potencial es cero. La pila se ha agotado, por así decirlo. Esta es la base teórica para entender por qué un biosensor responde proporcionalmente a la concentración del analito. Muy bien. Continuando con los fundamentos, quiero fundamentar esos de la serie electroquímica, que es una herramienta imprescindible en el arsenal del farmacéutico. Esta tabla más o menos va a ordenar todos los pares heredos presentados según su potencial estándar de reducción de electrón, desde lo más negativo hasta lo más positivo. Aquí eh, la regla es clara, ¿no? Cuanto más negativo es el electrón, mayor va a ser la tendencia a oxidarse. Es un reactivo fuerte como el litio con menos 3.4 o también o el potasio, ¿no? Con menos 2.92 voltios. Cuanto más positivo es el electrón, mayor va a ser la tendencia a reducirse. Sé que es un oxidante fuerte, como el cloro con más 1.36 voltios, o el oro, que es más 1.50 voltios. En farmacia, esto nos permite más o menos predecir las reacciones de oxidación que pueden degradar un principio activo y también cómo poder protegerlo. En sí, para calcular el potencial de una pila, se resta el electrón de la pila del cátodo menos el electrón del ánodo. Un ejemplo del curso, por ejemplo, la, la pila del magnesio con la plata, se puede decir de que el electrón de la plata es más 0.80 voltios y el del magnesio va a ser menos 2.37 voltios. El voltaje, el resultante es 0.80 menos mm, menos 2.37 voltios. Esto nos da como resultado a 3.17 voltios. El cátodo es de la plata. Se dice que el ánodo es también del magnesio. Y aquí
regla fundamental que siempre se olvida, ¿no? Aunque se multiplique la asimeración por un coeficiente estequiométrico, el potencial estándar no se va a multiplicar. Em, ahora, em, vamos a pasar ahora a los tipos de los electrodos, que son las herramientas físicas donde ocurren todas estas reacciones. El material del curso describe 5 categorías en total. Los electrodos del metal ion del metal, como por ejemplo el de zinc, en sulfato de zinc, que es el ZiMR2. Los electrodos, eh, los electrodos redox, como con un electrodo inerte de platino, por ejemplo, digamos, en contacto con un par redox, como por ejemplo el, el platino, o con el hierro más 2 y el hierro más 3, en los de metal y sal soluble, como el de el electrodo del calomelanos, los de a- amalgama para metales reactivos como el sodio, y los electrodos gaseosos también suelen implicar por su parte. El más importante como referencia universal es el electrodo estándar de hidrógeno, compuesto por platino sobre el que burbujea a hidrógeno a una atmósfera en una solución del ácido clorhídrico por 1 molar. Por convenio, su potencial es exactamente 0 voltios. Todos los demás potenciales se miden respecto a él. Aquí podemos ver, por ejemplo, un diagrama en donde se va a describir el esquema detallado del electrodo del hidrógeno y sus respectivos componentes, reacciones, más que todo sus reacciones de reducción y oxidación. Y ahora, la potenciométrica es la técnica que usa estos principios para medir el pH. El pH metro actúa más o menos, digamos que puede actuar como una pila, puesto que tiene un electrodo selectivo de hidrógeno, de vidrio. Yo no de referencia al cloruro de plata, más que todo. Cuando ambos se sumergen en la solución del fármaco, se genera un FEM proporcional al pH. La ecuación de La ecuación de Nernst más o menos se puede aplicar al electrodo de vidrio, que nos da E es igual al el estado con 0.05916 multiplicado por el pH, con una sensibilidad de aproximadamente 59 microvoltios por unidad de pH a 25 grados centígrados. Esto es lo que mayormente nos va a permitir controlar con precisión el pH de soluciones orales, inyectables, oftalmológicas y también tópicas. Muy bien, ahora viene lo que viene a ser una de las aplicaciones más directas para nuestra carrera, que vendrían a ser los biosensores de glucosa, como se mencionó en la primera diapositiva. ¿Cómo hace un glucómetro para saber cuánta glucosa hay en una gota de sangre? Esa fue la pregunta inicial. Bueno, y la respuesta es amperometría, electroquímica combinada con biocatálisis enzimática. Aquí está todo lo que es el mecanismo, glucosa, el GOX, el oxígeno molecular, tenemos el peróxido de hidrógeno, el electrodo, la corriente y por último lo que viene a ser la señalización eléctrica. Bueno, el fundamento de esto se basa en que la enzima de glucosa oxidasa o GOX, cuando la glucosa entra en contacto generando ácido glucónico y peróxido de hidrógeno, el peróxido de hidrógeno se oxida electroquímicamente en el electrodo. Básicamente sería que de peróxido de hidrógeno pasa lo que viene a ser este oxígeno molecular y con 2 electrones.
más 2 electrones. Esos 2 electrones generan una corriente eléctrica. Uno, que gracias a la ley de lo que viene a ser de Faraday, es directamente proporcional a la concentración de lo que viene a ser la glucosa. Ahora, esta técnica amperométrica mantiene su potencial de lo que viene a ser el electrodo constante y mide la corriente resultante que se ha obtenido acá. La configuración incluye 3 tipos de lo que viene a ser electrodos: el electrodo del trabajo, que sería WE, donde va a ocurrir aquí lo que viene a ser la reacción; el electrodo de referencia RE, que fija el potencial; y el contraelectrodo, esto acá se puede ver acá, se puede visualizar aquí, la curva de respuesta amperométrica versus lo que viene a ser la I versus el tiempo, que viene a ser las respuestas adicionales escalodanas de glucosa. Aquí está nuestro fundamento del escalón. El, bueno, aquí se encuentra la curva de corriente, el electrodo de biosensor. Y aquí está totalmente todo explicado. Ya. Y bueno, este sistema tiene una sensibilidad bastante alta como respuesta rápida, y es fácilmente de que se puede llevar a cabo, ¿no? Y además de eso, de ahí que hoy existan glucómetros del tamaño de un, de un bolígrafo pequeño, de un de un lapicero que sea pequeño. ¿Por qué? Porque todo esto, como es bastante sencillo, por así decirlo, y así, continuamos con la siguiente exposición. Y ya que hablamos de análisis de sangre, quiero explicar cómo medimos los iones plasmáticos usando los electrodos selectivos de iones, conocidos como el ISE. En este tema crítico en bioquímica clínica, porque el balance iónico es esencial para la vida. El principio es el mismo que vimos en la potenciometría, pero con membranas específicas para cada ion. Un ISE genera un potencial en su membrana selectiva proporcional a la actividad del ion de interés, medido según la ecuación de Nernst. E es igual a E sub 0 más RT sobre ZF por logaritmo a ion, donde Z es la carga del ion y A ion es actividad selectiva en solución. Los iones más críticos que se miden en sangre son 4. El sodio, Na, para el equilibrio de líquidos y la función nerviosa. El potasio, K, esencial para la función muscular y cardíaca. Una hipopotasemia puede causar arritmias fatales. El calcio, Ka, para la coagulación, los huesos y la señalización celular. Y el cloruro, Cl, para el balance ácido-base y osmótico. Los analizadores de gases en sangre que se usan en el USI miden estos 4 iones simultáneamente en segundos, con la altísima precisión y selectividad. Continuamos. Bueno, ahora llegamos a uno de los temas más innovadores y emocionantes del podcast: la electroquímica como motor de la medicina personalizada. La pregunta aquí es: ¿podemos usar señales eléctricas para controlar exactamente cuándo, dónde y cuánto fármaco se libera en el cuerpo? La respuesta es sí, y de hecho ya existe. El fundamento es que las reacciones redox cambian el material portador del fármaco. Cuando se aplica un estímulo eléctrico, el polímero o nanomaterial cambia su estructura.
este se oxida o se reduce y libera el fármaco. La ecuación de Nernst gobierna este proceso. El potencial controla cómo y cuándo ocurre el cambio redox y, por tanto, la liberación. Pero los sistemas más avanzados incluyen 3 tecnologías. Por ejemplo, los parches inteligentes tipo E Medipatch, que liberan fármacos bajo demanda mediante impulsos eléctricos, monitoreando biomarcadores como glucosa, lactato o pH en tiempo real. También está la tecnología Iontronic Click-to-Rails, que permite liberar biomoléculas grandes como proteínas o ADN mediante estímulos eléctricos que desamblan redes poliméricas, y sistemas basados en electrólisis del agua implantados que generan gradientes iónicos para bombear el fármaco hacia el tejido objetivo. Y bueno, llevando esto al extremo, la electroquimioterapia combina fármacos con pulsos eléctricos de alta intensidad que abren poros temporales en células tumorales, la electroporación, aumentando dramáticamente la concentración intracelular del agente. Comparada con quimioterapia convencional, tiene una penetración muy alta y efectos adversos sistémicos bajos y mayor eficacia en tumores sólidos. El uso de vitamina C como agente electroquimioterapéutico es una de las líneas de investigación más prometedoras de hoy. Bueno, para cerrar la parte técnica, les voy a hablar sobre algo que parece muy surrealista, pero ya se encuentra entre nosotros, que vendría a ser los wearables, que son un procedimiento serio invasivo que nos permite, se podría decir, detectar o medir los fluidos corporales que vienen siendo el sudor y entre los otros que ya conocemos. Y esto detecta de manera inmediata. ¿Y por qué? Porque cuenta con una tecnología muy avanzada que viene siendo la inteligencia artificial y la nanotecnología en materiales. Lo que hace esto es detectar el pH y la glucosa, que es muy importante para personas deportistas y personas que cuentan con diabetes, se podría decir. Además, también detectan las hormonas del estrés, como el cortisol. Lo mejor de todo esto es que los datos obtenidos se envían a una app donde la persona solamente los puede interpretar de una manera muy sencilla, ya que prácticamente ya está traducido. Y esto beneficia mucho en el ámbito farmacéutico, porque ya haría que los farmacéuticos dejen de adivinar qué dosis aplicar a las personas y de frente ya pasaría a una forma muy personalizada y ya sabrían cuánto aplicar, depende del paciente. Lo que más llama la atención de esto es que resalta mucho en la oncología. ¿Y por qué? Porque detecta el cáncer pulmonar y el cáncer de páncreas, no, de próstata, y lo hace gracias a biopsias líquidas y plataformas de nanoingeniería que identifican el ADN tumoral de manera inmediata. Por lo tanto, nos olvidamos de pruebas costosas y muy largas y pasamos a algo más exacto y efectivo. En este ejercicio calculamos el potencial de membrana en reposo de una neurona. El fenómeno ocurre porque las concentraciones de iones son distintas en ambos lados de la membrana, lo que genera una diferencia de potencial eléctrico. Entonces usamos la ecuación de Nernst. Tenemos los valores constantes, donde tenemos la constante de los gases, la temperatura en grados absolutos y la constante de Faraday. Para el potasio su valencia es +1. Luego sustituimos las concentraciones de 5 milimolar afuera y 140 milimolar adentro. Al resolver la primera parte de la ecuación obtenemos 0,0267 voltios y luego lo multiplicamos por el logaritmo natural de la proporción de los iones, que es menos 3,33. Ya, el resultado final es menos 0,089 voltios, lo que equivale a menos 89 milivoltios. Este valor negativo nos indica que en equilibrio para el potasio, el interior de la neurona es eléctricamente más negativo que el exterior.